Hola, ¿qué tal? Hoy continuamos con el estudio de la estructura y mobiliario del tabernáculo de reunión. Nos corresponde entonces hablar de el lugar santísimo. Este espacio era el corazón mismo del campamento hebreo, la morada del Dios Altísimo. Desde el momento del primer ensamblado del santuario, quedó establecida su importancia al ser el primer lugar acomodado y desde el cual se erigió todo lo demás, según el relato de Éxodo 40, 1 al 8. Notemos las partes que lo componían. Número 1. El velo. El velo dividía al santuario en lugar santo y lugar santísimo. En la elaboración del velo fue hecho de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, con figuras de querubines de obra primorosa, y se le colocó sobre 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro y con capiteles de oro, y estas columnas descansando sobre 4 basas de plata. Sobre este velo se asperjaba la sangre del cordero. Era el punto medio y de retorno en el sacrificio diario, pues desde allí regresaba el sacerdote a despedir la congregación. En ocasión de la muerte de Cristo, este velo fue el que se rasgó en dos, de arriba a abajo, haciendo aún más profundo el significado de la muerte de Jesús. Posteriormente, Pablo habría de explicar que este velo representaba la carne de Jesús, que al ser quebrantada nos abría un camino nuevo y vivo hacia el Padre. Entonces, ahora vamos a hablar de el arca del pacto, el propiciatorio. Sobre el lugar santísimo y sobre el arca del pacto, la hermana White escribió: más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión y constituía el eslabón que unía al cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Era el depositorio de las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente, se le llamaba Arca del Testamento de Dios o Arca de la Alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. Para su construcción, así se le instruyó a Moisés: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, 2, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Este relato lo encontramos en Éxodo 25, 10 al 16. No se debe pasar por alto el dato que justamente después de dar las instrucciones para construir el santuario conforme a su voluntad, Dios instruyó sobre este primer mueble, el arca con el propiciatorio. Su importancia es señalada por este notable hecho. Es el primer mueble indicado. Antes de todo, se describe el arca para ser construida. Preparada para ser portátil y transportada exclusivamente por los descendientes de Coat, hijo de Leví, el arca era el lugar
en cuyo interior se guardaba la ley de Dios escrita en las tablas de piedra. Qué interesante dato. En Hebreos 9:4, el apóstol Pablo describe que el arca guardaba una urna de oro que contenía el maná. También dice que estaba la vara de Aarón que reverdeció y sobre todo las tablas del pacto. Imagínelo, en el corazón mismo del santuario, en el mueble que representaba el trono de Dios, estaba el símbolo del sustento divino, de la autoridad divina y del carácter divino. La cubierta del arca, es decir, su tapa, era llamada propiciatorio. Y sobre el propiciatorio escribió así la hermana White: la cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Estaba hecha de una sola pieza de oro y encima tenía 2 querubines de oro, uno en cada extremo. Un ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo, en señal de reverencia y humildad. La posición de los querubines, con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Al escribir sobre el significado de las tablas de la ley, del arca y del propiciatorio, la hermana White dice así en el libro Cristo en su santuario: la ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, dice la hermana White, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En el simbolismo cristocéntrico encontramos varias declaraciones bíblicas. Leamos la declaración del apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 3. Dice así: a Jesús Dios le puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. El apóstol Juan también escribió y dijo así: y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dijo además: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En los días del santuario, en el día de la expiación que sucedía una vez al año, sobre el propiciatorio se asperjaba la sangre del macho cabrío sacrificado, sin duda alguna que era un símbolo de la obra de Cristo. Déjenme hablarles un poco ahora acerca de la Shequina. Encima del propiciatorio se manifestaba la Shequina, o dicho de otra manera, la manifestación de la divina presencia. Y desde en medio de los querubines, Dios daba a conocer su voluntad. Según Éxodo 25:22, los mensajes divinos eran comunicados al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. De acuerdo con la hermana White, otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. Así escribió la hermana White. Y más allá del segundo velo estaba la santa Shequina,
la manifestación visible de la gloria de Dios, ante la cual solo el sumo sacerdote podía entrar y sobrevivir. Sobre el mismo tema, el Diccionario Bíblico Adventista dice así: la palabra hebrea Shekinah, que por ser un término rabínico no aparece en la Biblia, se encuentra en la terminología hebrea en la forma del verbo shakan, que significa permanecer, morar. Shekinah se refiere a la presencia o cercanía de Dios a su pueblo. En la Mishnah, producida en el siglo II después de Cristo, la palabra Shekinah aparece solo 2 veces, una de las cuales constituye una declaración muy interesante, ya que recuerda algunas palabras de Jesús. Dice así: si 2 se sientan juntos y se pronuncian palabras de la ley entre ellos, la presencia divina, es decir, la Shekinah, está entre ellos. Como clímax, reflexionemos en un párrafo de la hermana White. Dice así: mediante la nación escogida, Dios había querido impartir bendiciones a toda la humanidad. La viña de Jehová de los ejércitos, declaró el profeta, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deleitosa. A este pueblo fueron confiados los oráculos de Dios. Estaba cercado por los preceptos de su ley, los principios eternos de la verdad, la justicia y la pureza. La obediencia a estos principios debía ser su protección, porque le impediría destruirse a sí mismo con prácticas pecaminosas. Como torre del viñedo, Dios puso su santo templo en medio de la tierra. Cristo era su instructor. Como había estado con ellos en el desierto, seguiría siendo su maestro y guía. En el tabernáculo y en el templo, su gloria moraba en la santa Shekinah sobre el propiciatorio. Él manifestaba constantemente en su favor las riquezas de su amor y paciencia. El propósito de Dios les fue manifestado por Moisés y fueron aclaradas las condiciones de su prosperidad. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, les dijo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hoy, nosotros somos herederos de ese gran compromiso y de esa gran misión. Que Dios nos bendiga.